A continuación, desde la Iglesia Bautista Bendición, la predicación de la Palabra de Dios. Me sedujiste, Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Yahvé me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Estas es las palabras de Jeremías, una queja. Uy. Ahí, vale. Después de haber sufrido mucho tiempo, obedeciendo a Dios, compartiendo lo que Dios quería que dijera al pueblo, pero él solo recibía burlas, humillación. Y en esta queja se muestra su cansancio. Señor, tu palabra me está trayendo problemas. Pero vemos que incluso se plantea, no voy a hablar más de él, no me acordaré de él. Pero no puedo. Para entender un poco más sobre por qué se está quejando, por qué llega a decir estas palabras, tengo que explicar un poquito de quién es Jeremías, quién es este hombre, qué le pasó. Jeremías fue un niño cuando recibió el llamado del Señor. Vivía en Ananoth, que está cerca de Jerusalén, y venía de una familia de sacerdotes. Como vemos aquí, cuando recibe esa palabra del Señor, le dice: Señor, que no sé hablar, que soy un niño. Aún así, el Señor no le importa que sea un niño, puede usarlo igualmente. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Y también dice ese versículo tan precioso, el número 5, que dice: antes de que te formase en el vientre de tu madre, te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Recordando que es un profeta, recordemos que en el Antiguo Testamento Dios se comunicaba a través de estas personas, eran como sus mensajeros para el pueblo de Dios. Entonces, a través del profeta se advertía al pueblo, se le dirigía, se decía qué es lo que Dios estaba pensando del pueblo, de las actitudes que estaban teniendo o hacia dónde debían ir. Entonces Jeremías, tan solo un niño, recibe este llamado de ser profeta. Una responsabilidad muy grande, ya muy joven. Vemos que desde el principio se marca que el camino de Jeremías no va a ser fácil. Para nada. Decirle al pueblo que ha de arrepentirse no es fácil. Pero además es que todo su ministerio, sus años siguiendo al Señor, va a sufrir amenazas de muerte, va a ser golpeado, humillado públicamente, va a ser encarcelado y va a ser arrojado a una cisterna. Y ya desde el principio se le está avisando que no va a ser fácil. Jeremías obedecía a Dios. Siguió lo que él le estaba diciendo, pero la gente no estaba abierta a escucharle y estaban incluso molestos por lo que él decía. Vamos en el siguiente, un poquito entender qué estaba pasando en el pueblo en ese momento. El pueblo de Israel iba al templo a adorar a Dios, pero tenían otros dioses aparte.
que están aquí, Baal y Astarte. Es decir, seguían a Dios, hacían los rituales que tuvieran que hacer, pero además también hacían rituales a dioses falsos, y algunos rituales podían ser muy terribles. También venían de reyes que habían llamado al pueblo a la idolatría, que habían permitido estos dioses, no les habían llevado solo al Señor. Y aunque a pesar de cuando Jeremías estaba allí, estaba reinando Josías, que Josías era un rey que había intentado hacer al pueblo volverse al Señor, el corazón del pueblo estaba muy lejos. También, políticamente, el imperio asirio estaba cayendo y se estaba levantando un imperio babilónico muy poderoso que estaba reinado por Nabucodonosor, que luego sabremos que acaba destruyendo Judá. Y no solo eso, también en ese momento había mucha injusticia social. Los pobres, las viudas, los huérfanos la gente se estaba aprovechando de ellos, les trataba mal. No estaban actuando como el Señor quería que actuaran con esas personas. Vemos que en el Antiguo Testamento el Señor constantemente levanta a los vulnerables, constantemente cuida de ellos. El pueblo de Dios está alejado de Dios, comportamientos terribles y a punto de destrucción. Durante años, ante esto, Jeremías advierte al pueblo, suplica, y yo no sabía esto, pero parece que se le llama el profeta llorón, buscando información, porque se le atribuye lamentaciones, pero además se muestra constantemente su dolor por esa gente que no se acerca a Dios, que no obedecen. Y además, no solo dolor por ellos, sino por el rechazo que está sufriendo y la humillación que sufre por obedecer a Dios. Todo esto marca el contexto de la queja y de ese sentimiento de Jeremías. Pero además, un contexto aún más cercano en Jeremías 19. Justo antes de esas palabras que hemos leído, las de me sedujiste, Señor, Dios había mandado a Jeremías a comprar una vasija de barro y tenía que llevar a algunos líderes de la zona a un valle. Cuando llega allí, coge la vasija, la tira y la rompe. Y les dice, definitivamente, Judá va a ser destruido. Vais a ser castigados por vuestra idolatría, por la violencia que estáis ejerciendo a los vulnerables, por haber abandonado a Dios, el Dios que ha hecho pactos con vosotros, que os ha amado, que constantemente os está cuidando, y vosotros le habéis abandonado. Vais a sufrir estas consecuencias. Es entonces cuando un sacerdote llamado Pashur se enfurece al escuchar esto, golpean a Jeremías y lo ponen en un cepo. Un cepo era, no sé muy bien cómo era, pero básicamente ataban a una persona en público y estaba en una posición incómoda, una humillación pública. Vemos otra vez cómo el mensaje de Jeremías no es aceptado, ni siquiera se piensa en un temor del Señor de decir, no, se enfurecen, le humillan públicamente. Este hombre, este sacerdote, después lo suelta, como un acto de bondad, ¿no? Venga, te voy a soltar, Jeremías. Pero Jeremías vuelve a dar unas malas noticias. Y entonces dice, otra vez, lo voy a leer porque me encanta. Me sedujiste, Señor, y fui seducido. Más fuerte has sido que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo y doy voces y grito violencia y destrucción, porque la palabra de Yahvé me ha sido afrenta y escarnio cada día. Y he dicho,
no me acordaré más de Él, ni hablaré más de su nombre. Pero hay un fuego ardiente metido en mis huesos y trato de sufrirlo, pero no puedo. Me encanta, me encanta. Pasa a la siguiente, por favor. Creo que es tan real, tan sincero, tan auténtico. Empieza diciendo: me has seducido, me has vencido. Es que creo que es una descripción tan perfecta de lo que es encontrarse con Dios. La palabra en hebreo es fatá, y habla de persuadir, de ser atraído, y hay algo que me está llamando y no puedo luchar contra ello. Es muy triste porque Jeremías, como hemos estado diciendo, ha pasado muchas pruebas, ha pasado mucho dolor, ha pasado humillaciones, y creo que todos en algún momento hemos tenido momentos de tanto dolor, de confusión, que incluso hemos pensado en dejar a Dios. Que hemos podido pensar: te amo, Señor, me has seducido, me has atraído, pero no puedo vencer eso. Pero luego, en el silencio, uno dice: ¿pero a dónde voy a ir? Si he conocido al Dios verdadero, si eres mi Padre, mi amigo más fiel, no hay nadie como tú. Me has vencido. Y se queja: se están burlando de mí, Señor. Tu palabra me está trayendo afrenta, humillación, vergüenza. La obediencia me está trayendo humillación, me está trayendo problemas. Y me encanta que sea tan sincero, porque se rompe la idealización de seguir al Señor. Sí, seguir a Dios es precioso, pero no es fácil, para nada fácil. Por seguir al Señor seguramente muchos hemos recibido burlas, hemos recibido desprecios, solo por decir que uno es cristiano. O el ministerio mismo. Se reciben críticas. Al ser una mujer joven, en el ministerio es muy difícil. Muchas veces una es apartada o silenciada. Se sigue aceptando más a un hombre con traje que a una mujer. El ministerio no es fácil, porque a veces te pasarás años orando por alguien, con lágrimas, con amor, como Jeremías, y no vas a ver cómo cambia. No es fácil, pero también es precioso. Ante este dolor, ante esta dificultad, Jeremías se plantea no hablar más de Dios. No voy a hablar más de Él. No me acordaré más de Él. Pero hay algo que se lo impide. Hay un fuego ardiente que lo siente en los huesos, que no se puede callar. Traté de sufrirlo, pero es que no puedo. Me encanta este versículo porque la primera vez que hablé en la iglesia sentí un fuego en mi corazón, muy fuerte. Y me acordé de Lucas 24:32, también, que se habla de un fuego, que Jesús ha resucitado, iba caminando con dos, camino a Emaús, y ellos no le reconocían. Entonces Jesús en ese camino comienza a explicar las escrituras, que entiendan lo que ha ocurrido.
y se dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? La palabra de Dios es tan poderosa que penetra lo más profundo del alma. Nos deja desnudos ante el Señor. Nos purifica. Nos muestra quién realmente somos. Conociendo esta verdad tan profunda, ¿cómo nos vamos a callar? ¿Cómo no vamos a aguantar? No se puede aguantar. Algunos tratamos de sufrirlo, pero no se puede. Si quieres pasar. A pesar de que el ministerio de Jeremías es muy duro, es muy difícil, se sigue mostrando como Dios es fiel. El pueblo se ha alejado de Dios, no ha querido escuchar. Ha estado años el Señor allí. Venga, escúchame, por favor, arrepiéntete. Va a venir destrucción. Viene destrucción, porque el pueblo no se arrepiente. Aún así, encontramos en Jeremías 29 más adelante este precioso versículo que dice: cuando en Babilonia, ¿os acordáis del reino babilónico? El imperio digo, se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Señor, otra vez, yo os visitaré. Despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Me sigue sorprendiendo el amor del Señor. Cómo le damos la espalda una y otra vez. El Señor no se rinde con nosotros. Hay una promesa futura para el pueblo y para nosotros. Este ministerio de Jeremías, esta historia de Jeremías, me hacía mucho recordar la historia de la iglesia. Mi compañera y yo nos reíamos mucho porque veíamos un patrón. En la historia de la iglesia se va explicando pues cómo se consolida la iglesia, qué líderes van habiendo, cómo se llega a la iglesia católica, todo esto. Era muy curioso porque muchas personas que eran llamadas al Señor, que eran llamadas a puestos de liderazgo, de pastorado, huían de repente. Decían, yo no quiero esta responsabilidad, esto es mucho dolor, esto es mucho trabajo, yo quiero estar con el Señor. Normalmente eran monjes, pero yo quiero estar en el silencio, en la montaña, tranquilamente, hablando con mi Dios, de tú a tú. No quiero estar tratando con las burlas, con las críticas, con la humillación, con un pensamiento un poco negativo, porque también hay cosas preciosas, lo quiero volver a decir. Pero era muy divertido ver cómo uno tras otro huían, pero luego volvían, porque no podían no obedecer a Dios. Pasa al siguiente. Creo que queda muy claro que Dios nos llame con esta historia. No sé cómo estás tú con Dios. Solo el Señor conoce cada corazón de los que está aquí. Puede que hayas decidido alejarte de Dios. No puedo llegar a ser cristiano, no puedo vencer esas tentaciones, no llego, Señor. Me voy a alejar de ti, no hablaré de ti. Puede que estés curioso de Él,
que sientas un fuego en tu corazón y no sepas muy bien hacia dónde ir. Puede que estés en el ministerio y que estés cansado, que hayas recibido burlas, humillaciones o no, simplemente el insistir y la lucha te tiene cansado. El Señor te llama a que seas valiente, a que vuelvas a Él. El Señor te llama para que hables con Él, para que descubras esto que no se compara con nada, ese fuego ardiente que por más que me quiero ir, vuelvo, porque no puedo resistirlo. El Señor te llama a que, aunque el camino no es fácil, persistamos en Él. No sé cómo has venido, pero sé que Dios te ama, que mandó a Jesús a esta tierra, a estar cara a cara con nosotros, a sanar nuestras heridas, a enseñarnos con paciencia, a dar voz a aquellos que eran ignorados por la sociedad. Y aún así, le matamos en una cruz, de manera injusta. Y Él lo dejó, lo permitió. Si te sientes llamado a conocer a Dios, yo te invito a que después del mensaje hables con o Jesús, o Raquel, o Nacho, o conmigo si quieres. Si te sientes llamado a comprometerte más con Dios, a lo mejor estás notando, quiero estudiar de Dios, quiero conocerle más, quiero prepararme para el ministerio. Te invito a hablar con las mismas personas que he dicho antes. Y entonces, si os parece bien, vamos a orar. Padre, muchas gracias por quien tú eres. Gracias por tu revelación, por tu amor tan profundo, tan grande que sobrepasa nuestro entendimiento, Señor. Que toda la vida te buscamos y cada día aprendemos más, Señor. Gracias por cada una de las personas que está aquí porque tú la amas, Señor. Porque tú conoces cada pelo que está en su cabeza, Señor. Tú conoces sus más profundos pensamientos. Señor, si hay alguien que te está buscando, oro que se rinda ante ti. Que se dé cuenta de que tú vas a vencer siempre. Que no hay nada que se compare a ti. Oro porque le des valentía a la persona a tomar la decisión de seguirte y de conocerte, Señor. Oro por salvación. También te pido por aquellas personas que han decidido alejarse de ti, que están cansadas de tanta lucha, Señor. Oro para que les des fuerzas. Oro porque puedan abrirse a hablar con alguien, porque la Iglesia está aquí para amarnos y ayudarnos los unos a los otros, Señor. Oro por aquella persona que haya sentido fuego en su corazón y que quiera aprender de ti de una manera más profunda. Que el ministerio da miedo, pero también es precioso ver vidas transformadas, gente encontrándose con Dios, gente perdonando y siendo sanada de heridas muy profundas. Llama a esas personas a ser valientes, Señor, a no poder resistirte y a acercarse a hablar también. Señor, gracias por quien tú eres. Gracias porque eres bueno, porque eres precioso, porque eres maravilloso, porque eres fiel y por muchos más objetivos que ni siquiera mis palabras llegan a alcanzar.
volvernos hacia ti. Perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos porque ponemos la mirada en la tierra y en cosas que no valen la pena. Queremos mirarte a ti, Señor. Ser guiados cada día a hablar de ti a los demás, a amarte más, a buscarte más, a soltar lo que nos hace daño, a ser transformados para ser más como tú. Ayúdanos a ser cristianos reales, gente que te ama de verdad, que no viene a la iglesia solo por venir o por costumbre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí el mensaje de la palabra de Dios. Oramos que haya sido de bendición para tu vida.